su verdadero espíritu. Que estamos a las vísperas de ese evento, ¿no? Dice, habla al mundo de mi misericordia, es señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de la justicia. Habla a las almas de esa gran misericordia mía, porque está cercano mi justicia. Quien no quiera pasar por la puerta de mi misericordia, tiene que pasar por la puerta de mi justicia. ¿En qué está encerrado estas palabras? Daniel 11:44. Saldrá con gran ira para matar y destruir a muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Son aquellos que por fe están siguiendo la obra de ¿quién? De su gran sumo sacerdote. ¿Y tratando de qué? ¿Tratando de qué? A ver, ¿para qué nos está llamando el Señor? Para restaurar, ¿qué cosa, Anita? ¿Qué más? El ministerio sacerdotal. El ministerio sacerdotal celestial de Cristo. Exaltar, ¿qué cosa? La ley. Presentar ante el mundo que dice que es guardador de la ley, que en realidad no es, porque no entiende las demandas de la ley. Hacerles ver que la ley no solamente condena, ¿qué cosa? Los actos. Entonces, ¿qué vemos, hermanos, en estas cosas? Un ataque, ¿contra quién? Contra el ministerio sacerdotal celestial de Cristo. Aunque nosotros querramos rehusarnos a entender y ver eso, pero estamos ante eso. Estamos delante de eso. En estos llamamientos que hacen, debemos ver el cumplimiento de ¿qué? Debemos de mirar, o sea, no esperemos, hermanos, que nos persigan para recién creer. ¿Qué le dijo Cristo a Tomás? ¿Qué le dijo Cristo a Tomás, Ruth? Mejor es creer sin ver. ¿Qué le dijo Cristo a Tomás? Porque me viste, creíste. Más bienaventurados son los que creen sin ver. ¿Qué debemos ver? Por la fe debemos ver en estas cosas, ¿qué cosa? Que aquello que dice Daniel capítulo 11:44 está delante de nuestras narices. No esperemos que se cumpla para nosotros recién dar crédito. Muy tarde. Porque ya va a ser demasiadamente tarde. Entonces, es importante que podamos entender esto, hermano. Es muy importante. Y es importante que nosotros aprendamos esto, porque después, si nosotros no queremos hablar, si digamos nosotros vamos a rehusar hablar, no vamos, o tal vez estemos hablando, pero no estamos hablando exactamente como Dios quiere que debamos de hablar. En este libro, Primeros Escritos, en la página 271 o 272, ya voy a ver, en la página 271, el párrafo número 1, dice, el número de la hueste había disminuido. En el zarandeo algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo suficiente como para perseverar en anhelarlas y orar angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas. Dice, y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros. ¿Qué dice? Y sus sitios fueron enseguida ocupados por otros. Hermanos, hermanas, ¿quieren que sus lugares de ustedes sean ocupados por otros?
¿quieren ser dejados a un lado? Pues si no quieren ser dejados a un lado, Dios nos está llamando para presentar la verdad. En el libro Conflicto de los Siglos, en la página 52, Conflicto de los Siglos, página 52, dice así, el párrafo número 3. Dice, otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Dice, el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. Si decimos que estamos presentando la verdad y no nos dicen nada, ¿por qué es? No estamos presentando la verdad como Dios quiere que debamos de presentar. Dice, la religión que se profesa hoy no tiene carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Dice más, revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Entonces, si no nos persiguen, si no nos dicen nada, ¿por qué es? Porque estamos conformados. Ya. Aquí dice, el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo, por lo tanto no despierta oposición. ¿Y en qué peligro estamos? ¿Qué dice Primeros Escritos, 271? Fueron dejados al lado del camino y otros tomaron su lugar. ¿Vamos a querer que esa sea nuestra experiencia? Entonces necesitamos meditar, necesitamos pedirle a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento para poder entender. Entonces, hermanos, necesitamos esto, ¿no? Necesitamos entender que estamos exactamente que todo pasa por el mismo terreno. Todo pasa por el mismo terreno. Y estamos a las vísperas del capítulo Daniel 11, 44, 45. Hace unos, ¿cómo se llama? Ya deben ser 2 meses o cerca de 3 meses. Ustedes que tanto manejan las cosas que salen en el internet, en Inglaterra, o sea, Inglaterra, David Cameron, ¿qué hizo? ¿Qué hizo David Cameron? ¿Saben quién es David Cameron? ¿No saben? Primer ministro de Inglaterra. David Cameron. David Cameron. ¿Saben qué hizo? Consultó a la nación de Inglaterra para ver si querían salirse de la Unión Europea. Ya. ¿Y el pueblo por quién votó? Para que salgan. Para que salgan de la comunidad, de la Unión Europea. Ya. Pero David Cameron no lo podía poner en ejecútese, porque sabía lo que viene detrás de eso, pero él entonces, ¿qué hizo? Puso su carta de renuncia y no me acuerdo bien qué día va a haber, no sé si en este mes de septiembre, octubre va a haber, donde van a elegir a otro primer ministro.
Entonces el otro primer ministro que sea electo, ese tiene que ponerlo, tiene que firmarlo, tiene que aprobar esa consulta que se ha hecho y tiene que salir. O sea, tiene que, ¿no? Entonces, a razón de eso ha habido muchas cosas, pero ¿por qué, digamos, David Cameron ha hecho eso? ¿Por qué el asunto de salirse de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea? Es una cosa nomás, hermanos. Cuando la Reforma entró a Inglaterra, el rey Enrique Tudor, él permitió que entre la Reforma a Inglaterra, no porque él había aceptado la Reforma, porque si él hubiera aceptado la Reforma, hubiera rechazado la forma de culto de la Iglesia Católica, pero no lo rechazó, sino que se quedó con la forma de culto de la Iglesia Católica. No que Enrique Tudor, él haya aceptado la Reforma, los principios de la Reforma, lo que los reformadores plantearon. O sea, por política le convenía a él aceptar eso, por política. Le convenía aceptar eso para no más sostener el culto romano. Económicamente, y secundariamente era el asunto de separarse de la Catalina para casarse con la Ana Bolena. Eso era secundario. Lo fundamental era verse libre de ¿qué? De seguir tributando y de seguir sosteniendo al culto romano. Eso era lo menos, o sea, el de la Ana Bolena era bien secundario, lo otro es lo más importante. Entonces, y de no estar más sometido a ese poder. Entonces, cuando él permitió que la Reforma entre, no era porque él llegó a ser hombre convertido, así como Constantino el Grande. Constantino el Grande, él simuló aceptar el cristianismo, pero en realidad nunca aceptó. Y él simuló aceptar porque él vio un estado dentro de su estado. La formación del cuerno pequeño era un estado dentro de otro estado. Entonces, por eso él, ¿qué hizo? Simuló ¿qué cosa? Aceptar que es el cristianismo y unas cosas más por ahí, ¿no? Pero en realidad él nunca llegó a ser un hombre verdaderamente convertido. Le convenía para su política. Entonces así no habría ¿qué cosa? División del reino, seguiría siendo así, ¿no? Dice en este conflicto de los siglos, en la página 294, el párrafo 1, en Inglaterra el establecimiento del protestantismo como religión nacional hizo menguar la persecución, pero no la hizo cesar por completo. Aunque muchas de las doctrinas de Roma fueron suprimidas, se conservaron muchas de sus formas de culto. La supremacía del Papa fue rechazada, pero en su lugar se puso al monarca como cabeza de la Iglesia. ¿Qué pasó a ser el rey? Cabeza de la Iglesia. Cabeza de la Iglesia. Entonces, esto que ha pasado con Inglaterra, en Inglaterra lo de David Cameron y todas esas cosas, tiene un objetivo. En la Unión Europea no pueden haber dos cabezas. Aunque el Vaticano no forma parte de la Unión Europea, pero ¿qué se considera el presidente del Vaticano? ¿Qué le nombró Justiniano? Cabeza de todas las iglesias. ¿Qué se puso el rey de Inglaterra? Cabeza de la iglesia. Como cabeza de la iglesia. No me recuerdo exactamente si fue el año anterior,
creo que fue el año anterior, cuando este Papa fue a visitar a Inglaterra, la noticia salió así: la papisa reina Isabel de Inglaterra. O sea, sigue en vigencia esto. Monarca de la cabeza, dice, se puso al monarca como cabeza de la iglesia. Entonces el rey en Inglaterra, al mismo tiempo de ser rey de la parte política, ¿qué más es? Poder religioso. Cabeza de la iglesia. Entonces, ¿quién está detrás de esos juegos de David Cameron? ¿Quién está? La cabeza de la iglesia de Inglaterra. ¿Quién está? El cuerno pequeño, hermanos. No duerman. Está el cuerno pequeño. Porque no pueden haber dos cabezas. Entonces son ellos los que están haciendo todas las cosas, porque si Inglaterra sale de la Unión Europea, o sea, prácticamente se va a ir a la ruina. Entonces, para que no vaya a la ruina, ¿qué tiene que hacer? Volver. ¿Qué tiene que hacer? Volver al seno de la Unión Europea, o sea, no... Volver al seno de la casa paterna. Antes de Enrique Tudor, ¿qué eran? ¿Qué eran? Estaban sometidos al cuerno Ya, pequeño. eran hijos de eso, ¿no? Pero se rebelaron y salieron de ahí. Entonces ahora el llamado que es, vuelve a la casa paterna. Pero para que vuelvas, tienes que renunciar a ser cabeza de la iglesia. La ortodoxa, que le ha reconocido al Papa. ¿Cómo? O sea, los ortodoxos que le han reconocido al Papa. O sea, ¿Inglaterra es ortodoxa? No. Digo, ¿cómo? Ah, Anglicana. bueno, No. ¿cómo? Claro, sí, como... Ya. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer la reina de Inglaterra? Pues también reconocerlo. No, tiene que renunciar, porque no puede haber dos cabezas. Entonces ahorita es como que el Vaticano le ha presionado para que ellos se retire. Es juego, hermanos, juego. O sea, te voy ajustando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No se obliga a mejor a irse. Entonces, o te sometes O se va. o mueres. Entonces, hermanos, ustedes están tras de eso, pero ustedes están tras de lo que es sensacional, ¿no? Aquello que es sensacional. Pero no están detrás no están siguiendo los eventos. En alguna parte del testimonio dice que Dios tiene un pueblo que está siguiendo todos los eventos así. A ver, ¿para qué utilizan eso? Para poner sus fotos ahí en esta pose, en esta otra pose, suben al YouTube a todo eso. Para eso utilizan. Ya. Y ni siquiera se están dando cuenta que todo eso que están poniendo en el internet, más adelante lo van a utilizar para que sea su propio cuchillo. Ni siquiera eso entiende. Ya, ni siquiera eso entiende. Está escrito en este libro Conflicto de los Siglos así: